Hola, soy Isis Pintado. Y ustedes van a decir, oye Isis, el braille no se habla, el LMS tampoco y el TEA menos. Definimos braille como el sistema de lectura y escritura para personas que no tienen visión. LMS es Learning Management System y significa sistemas de gestión del aprendizaje, que consisten en un conjunto de plataformas o espacios digitales donde se pueden llevar a cabo clases online y contienen herramientas que facilitan el aprendizaje, mismas que podrían significar un avance educativo muy significativo para incorporar a quienes tienen limitantes visuales o presentan algún tipo de TEA. TEA es trastornos del espectro autista y ahí se incorporan a quienes tienen Asperger. Escuchen esto. Durante el Tercer Reich, que se traduce en alemán como el Tercer Imperio, y momento hitleriano de mortandad masiva, allá por un 5 de septiembre de 1940, la Sociedad Alemana de Psiquiatría Infantil y Educación Curativa lleva a cabo el Congreso de Viena, así se le llamó. La misión, transformar a los niños y con ello transformar a la humanidad. Esto fue llevado a cabo específicamente en la Clínica Psiquiátrica Neurológica Universitaria de Viena, donde tan solo 2 años antes había vivido uno de los máximos referentes en el área educativa y psicológica, y les estoy hablando de Sigmund Freud. Hubo 2 personalidades importantes al nivel del discurso. Síganme, escuchen por qué. Uno de ellos fue Hans Asperger. Para él, se debía transformar a todo aquel niño que significaba una carga para la comunidad. ¿Me siguen? La segunda, Anna Leiter. Para ella se debía transformar a todo aquel niño o niña al cual le hacía falta el Gemut o alma. Pero según ella, ¿quién le hacía falta alma? Bien, a todo aquel niño o niña que le hacía falta una capacidad para amar con devoción y respeto, que tenía algún tipo de esquizofrenia, de alteración del carácter, que le hacía falta empatía o que le hacía falta la capacidad para establecer relaciones sociales importantes. Sin embargo, todos ellos presentaran una o más de estos, entre comillas, síntomas, debían ser transformados sin que estuviera estipulado en un historial clínico el por qué. Eso no importaba. Entonces, tener una o más de estas características significaba una transformación obligatoria, pero la transformación significaba muerte. Se instituyó para ello un índice hereditario donde la vida de las personas se condensaba en 48 páginas o un formulario con archivos estandarizados que daban cuenta de 4 generaciones que le antecedían a ese niño o a esa niña. Y esto después será trasladado a un inventario de herencia que contenía 5 rasgos importantes: antecedentes familiares, informes escolares, visitas de trabajadores sociales, expedientes criminales y el estatus social y económico del niño y la niña. Pero específicamente, escuchen, lo que contenía era si alguno de ellos era hijo de una prostituta, de alcohólicos, de alguien señalado de manera judicial, si tenían bajo estatus económico social, si tenían algún tipo de estado de indefensión, si no mostraban alguna capacidad o talento especial, si tenían alguna discapacidad mental o física, si tenían síndrome de Down, a lo cual ellos lo establecían como idiotez mongólica, o, ojo, si tenían limitantes del habla o visuales. Todos ellos eran enviados al pabellón 17 de Spiegelground, donde se les hacía un, entre comillas, encarcelamiento preventivo, pero después esto, de manera forzosa, significaba que ellos iban a pasar al pabellón 15 o pabellón de la muerte, donde finalmente eran asesinados. En aquel momento murieron alrededor de 789 niños. Para Asperger, la justificación era que ellos debían morir por 3 cosas: por ser profundamente idiotas, por ser inútiles y por ser ineducables. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
Está el caso documentado de una niña llamada Elfriede Brockman, quien tenía 13 años de edad, y establecen que algunas de sus características por las cuales debía ser transformada eran las siguientes: ser hija de madre soltera, ser niña, ser hija de una madre que durante su embarazo mostró alteraciones mentales y del carácter, ser una niña, según Hans Asperger, muy alta para su edad, pues medía 1,67 m, pero ojo, de ascendencia alemana. Tener una nariz ligeramente aguileña, tener rasgos delicados, piel amarillenta, sudoración y, según Hans Asperger, de nuevo, tener un rostro asimétrico ovalado. Asimétrico porque tenía ojos juntos y boca grande. ¿Se dan cuenta? La información fáctica básica estaba plagada de suposiciones y prejuicios de la época. Esta información es una información extraída del libro Los niños de Asperger de la historiadora alemana Edith Schaeffer. Esto no me lo estoy inventando. Esto tiene un fundamento bibliográfico que da cuenta de todas las atrocidades que se cometieron con las personas que tenían limitantes visuales y que tenían algún tipo de trastorno del espectro autista, entre otras. Esto, amigos, no es una clase de historia alemana, tampoco es una profundización en psicología, psiquiatría, neurología, no. Como maestra, me llega muy profundo, me llega hasta los huesos la necesidad de que exista una educación inclusiva. Esto se trata de caer en cuenta que debe existir educación inclusiva. Sin embargo, me gustaría hacer una diferenciación entre qué es educación y formación. Les aseguro que muchas personas en internet, especialistas y no, confunden los términos. Educación, entonces, es el acto de inculcar el conjunto de valores, modales, actitudes que se aprenden en casa y se refuerzan en la escuela. Entonces, ¿dónde se aprenden? En casa. Formación es la preparación académica que se da en la escuela. Entonces, ¿dónde se da? En la escuela y se refuerza en casa. Ahora les voy a decir qué es educación inclusiva y lo separaré en teoría y práctica. En la teoría es toda la especialización, la atención, los métodos didácticos y pedagógicos, las técnicas, los modelos, las corrientes filosóficas y de pensamiento, tendencias, instrumentos, herramientas, etcétera, que un profesional de la educación tiene a su alcance o los adquiere y proporciona para que todos sus estudiantes aprendan a un ritmo sin importar si existen algún tipo de limitantes. Se incluyen las visuales y se incluye si hay alguna condición de TEA, trastorno del espectro autista. En la práctica, la educación inclusiva es el match perfecto entre el hogar y la escuela. Ambos educan y ambos forman, trabajan en conjunto. La escuela incluye a los padres incluyen a la escuela, los padres forman en casa y los maestros también educan en la escuela. En este sentido, los LMS facilitarían ambos procesos, vistos como el medio en el cual pueden converger ambos para conseguir la formación y la educación de niños, niñas, adolescentes e incluso los adultos. Acuérdense que también los adultos necesitamos acompañamiento. La bondad de las plataformas LMS es que propician el aprendizaje autónomo. Pero no confundamos ser autónomos con que el docente o el padre de familia los dejen solos. Porque simple y sencillamente, pensemos, la información se tiene que socializar para ser útil. Y el conocimiento se debe compartir para que todos sigamos aprendiendo y haciendo mejoras. De nada sirve almacenar información y conocimientos. ¿No les gustaría que a través de nuestro esfuerzo llegáramos a una educación inclusiva y que a través de plataformas LMS, niños, niñas, adolescentes y cualquier persona que presente limitantes visuales o TEA
pueda acceder a sus estudios, pueda hacerlo sin importar alguna de estas condiciones. Sería estupendo compartir las formas de percibir el mundo y crear experiencias enriquecedoras como y para seres humanos. Sin embargo, en la realidad educativa mexicana, las autoridades gubernamentales, educativas y en general la sociedad hablamos por encimita de esto, pero no se observa la urgencia de que exista y se instaure de inmediato para quedarse y para perdurar. Sin embargo, amigos, es trabajo de todos. No nos quedemos en el discurso de que esto es una obligación y le compete solamente al gobierno. No, esto es un compromiso y es una obligación social. ¿No les parece grave que no entendamos la historia a pesar que la seguimos repitiendo? La historia sirve para reconocer el pasado, actuar en el presente de manera responsable y reflexionar para un mejor actuar en el futuro. Como dicen, quien no entiende la historia está obligado a repetirla. En una educación inclusiva, debemos considerar que todos somos útiles y educables. En una educación inclusiva todos ponemos interés y atención. Desechemos lo que Hans Asperger pensó en aquel momento, donde se dio la cacería masiva con niños con autismo y limitantes visuales. Con una educación inclusiva todos prosperamos. Ahora ven por qué la urgencia de hablar braille, TEA y LMS en sentido figurado, pero en sentido real, en el sentido social y en el sentido de urgencia educativa y formativa. Esto significa que deberíamos tenerlos como lenguajes universales. Sin duda, deberíamos tenerlos. Te comparto un dato interesante. ¿Sabías que el término autismo y psicopatía autista debía ser atribuido a Hans Asperger? Sin embargo, se le atribuye a Leo Kanner porque en 1943 retoma la tesis de Asperger y lo que hace es que le añade 3 características: que los niños con autismo, a diferencia de los niños con Asperger, tenían alteraciones en el carácter, eran menos interactivos en el aspecto social y verbal y que tenían dificultades cognitivas. Entonces, por ello se comenzó a pensar que existían 2 grandes grupos, el de autismo y el de Asperger. Sin embargo, ambas son condiciones del TEA, del trastorno del espectro autista. Pero ¿saben por qué sucedió esto? Porque a Hans Asperger no se le ocurrió publicar en inglés y a Leo Kanner sí. Todo lo que publicó Hans Asperger se quedó en el idioma alemán. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegó su inteligencia? Entonces, debemos considerar que cualquier psicopatía autista, Asperger y el autismo per se son condiciones del autismo, del trastorno del espectro autista, haciendo alusión a la palabra espectro como la variación del diagnóstico dentro de todo el universo llamado autismo. ¿Se dan cuenta? Si todos adoptáramos el braille, pudiéramos identificar el TEA y manejáramos los LMS como lenguajes universales, no solo habría educación inclusiva, habría humanidad inclusiva.